Vamos a continuar con la serie que hemos empezado la semana que pasó, en la cual pues Dios desea tener intimidad, Dios desea tener comunión como usted, con nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero personalmente con usted. Dios nos creó para tener comunión con Él. Y en base a esa experiencia, en base a ese conocimiento de tener esa intimidad con el Señor, nosotros estamos pues escudriñando su palabra y hemos notado, prestando mucha atención a lo que dice, en el libro de Isaías nos dice a nosotros dos palabras que debemos tener en mucha consideración. La primera es mientras pueda ser hallado, y la segunda es que tenemos que tener en consideración es que en tanto esté cercano. Quiere decir que hay un tiempo en que Dios ya no se dejará encontrar, ya no se dejará, ya no podrá oír nuestra voz. Y hay un tiempo en el cual pues Dios verdaderamente ahora sí se alejará de los hombres. Y cuando eso ocurra será el fin. Entonces, mientras Él esté cercano, dice, es el deseo de Dios Padre en que usted acuda a Él, entre a esa intimidad, tenga esa comunión con Él, para que el Señor pueda vertir en usted sus planes, sus deseos, su propósito, y usted pueda recibir el beneficio de lo que el Señor desea entregarle. Hoy por hoy hay una gran verdad que nosotros tenemos que recibirla porque viene de parte del Señor. Su palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y el conocimiento de la palabra de Dios. Hay una área en nuestra vida que nosotros hemos venido recibiendo como parte de una tradición en nuestra formación, en una época cuando todavía recién estábamos conociendo al Señor, era la parte religiosa. Otra parte es que simplemente nos hemos quedado con dedicarle poco tiempo a la lectura, poco tiempo a buscar y mayor preparación en las cosas de Dios. Invertimos mucho tiempo en estudiar una carrera, una profesión, porque pareciera mentira, eso es rentable para nuestra vida y nuestra economía. Pero estamos desestimando de lo que Dios nos dice en su palabra. Su palabra nos dice en el libro de Jeremías 29, 12, 13, si nosotros buscamos a Dios y oramos a Dios de todo nuestro corazón, entonces Dios nos oirá a nosotros. Esto quiere decir entonces que muchos de nosotros cuando oramos, cuando entramos a la presencia de Dios, incluso cuando venimos al servicio, no venimos con nuestro corazón para Dios. Y lo tengo que decir como se lo dije la semana pasada, muchos vienen con el reloj mirando a quién acaba el culto, porque tengo que hacer. Hay cosas que pensamos que son más importantes que Dios. Y si no le damos el lugar a Dios, dice Dios no nos escucha. Usted se engaña si usted viene con esa idea errónea. Si venimos a la casa del Señor es para adorarle, es para estar sumergidos en su presencia, es para darle lo mejor de nosotros, porque Él es digno de recibirlo. Y entonces cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, entonces verdaderamente Dios nos escucha. Y es por eso que Dios desea tener esa comunión con usted. Y el que tenga oído, oiga lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 5 y 6 que leímos la semana pasada. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recoge y lo echan en el fuego y arde. Entonces, debemos de entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Necesitamos permanecer en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para dar frutos. Usted necesita producir frutos y la única forma de que usted pueda producir frutos es estando en la presencia de Dios. Porque separado de Él nada podéis hacer. Ahora yo le pregunto, ¿usted es una persona que está leyendo la Biblia? ¿Usted es una persona que está viniendo, está congregando, está aprendiendo? Ahora le pregunto, ¿dónde están los frutos? Porque la palabra dice que si usted permanece en Él, usted da frutos.
¿Y cuáles son esos frutos, pastor? Bueno, la Biblia dice que hay frutos de justicia, ¿no? Como cuidar a las viudas, atender a los huérfanos, visitar a los enfermos, a los presos. Pero hay un fruto muy importante que nosotros tenemos que entender. El fruto que se nos entregó a nosotros cuando Jesús, antes de partir, les dijo a sus discípulos que vayan por todo el mundo anunciando acerca de esta verdad, haciendo discípulos en todas las naciones, a todas las personas. Entonces, por lo tanto, usted y yo tenemos que hacer discípulos en esa misma dimensión. Y le pregunto, ¿a cuántos usted en esta semana le ha predicado acerca de su Señor? ¿A cuántos usted ha ganado para Jesús? No, pastores, que tengo que trabajar, tengo mis quehaceres, tengo mis labores, tengo mis obligaciones. Entonces no he tenido tiempo esta semana, ya para la siguiente semana lo hago. Bueno, la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué cosa le es? Pecado. Y aquel que está en pecado, entonces no puede estar en comunión con Dios. Porque el Dios que tenemos es santo, santo, santo. Y usted está viniendo para aprender que Dios debe ser primero. Por lo tanto, siempre hay tiempo para invitar a una persona, para predicar a una persona, para enseñarle un versículo bíblico a una persona, para hablarle de Jesús. Siempre hay tiempo, hermano. Solamente que usted tiene que tomar la decisión de dar testimonio y de obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero lo cierto es que desde que hemos empezado este estudio, dice su palabra en el libro de Génesis que Dios tenía comunión con el hombre, con Adán y con Eva. Dios se paseaba en el medio del huerto, conversaba con el hombre y el hombre conversaba con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no había pecado. Y entonces era propicio ese ambiente, en esa santidad, en que Dios tenga esa comunión íntima con el hombre, cara a cara. Ahora, el hombre pecó y el hombre se alejó de Dios, se escondió de Dios, y esa es la particularidad del pecado, hace que nosotros no tengamos tiempo para Dios. Cada vez que ponemos nuestras cosas primero, cada vez que nosotros le damos prioridad a otros asuntos naturales, temporales, que son buenos, pero cada vez que hacemos esas cosas, entonces no estamos honrando a Dios. Cada vez que usted trabaja en sus fuerzas para traer la provisión en su casa, usted no está honrando a Dios. Porque su palabra nos dice a nosotros, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, los primeros versículos, dice: y estas cosas te acontecerán si es que obedeces a mis mandamientos, si no te apartas a la derecha o a la izquierda. Y en el libro de Mateo 6:33 dice bien claro: mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. Y después, ¿qué dice? Usted lo sabe. Todo lo demás os será añadido. Pero nosotros hacemos al revés. Buscamos las cosas a nuestra manera y queremos que todo sea añadido. Y así no funciona. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: así no es. Hay que hacerlo a la manera de Dios. Y es poner a Dios primero. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener intimidad con usted. Cada vez que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, ocurre lo que dice en Isaías capítulo 59, verso 2, y eso lo vimos la semana pasada, que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Así que muchos están orando pensando que Dios los escucha, pero Dios no los escucha. Porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro criterio, y queremos servirnos de Dios y no servirle a Dios. Fue Dios quien se acercó a los hombres. Fue Dios el más interesado en trazar ese plan de salvación para que usted tenga intimidad con Él. Por eso que envió a su Hijo amado Jesucristo. Por eso que hubo ese derramamiento de sangre, ese perdón de pecados, para que usted y yo podamos nuevamente estar conectados con Dios a través de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento Dios también puso
una visión profética de lo que iba a ocurrir en el futuro. Cada vez que los hombres pecaban, tenían que acercarse donde el sacerdote, ofrecer un carnero sin mancha alguna, inmaculado, y era degollado, y la sangre era lo que hacía justamente cubrir el pecado de los hombres. Y eso hablaba de lo que iba a ocurrir, de lo que se anunció en la palabra, que Jesús tenía que venir a esa tierra y tenía que cumplir el propósito de Dios. Por eso es que cuando Juan vio a Jesús que venía pues a las aguas del bautismo, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque sabía que él iba a ser sacrificado, sabía que él iba a ser pues puesto de una manera en el cual pues su sangre nos limpiaría a nosotros de todo pecado y nosotros caminaríamos en la gracia del Señor. Todo esto lo hemos visto la semana que pasó y hemos sido llamados a tener comunión con Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos compañerismo con Dios? Pastor, pero ¿cómo yo puedo tener compañerismo con Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la meditación, a través del culto, a través de esos tiempos de oración y ayuno. Usted tiene intimidad y tiene también comunión y compañerismo con Dios. Ahora, necesitamos para eso invertir tiempo. Diga conmigo tiempo. Y en esa inversión de tiempo necesitamos conocer la palabra. Porque si no la conocemos, podemos cometer errores. ¿Cuántos saben que cada semana, cada mes, se crean nuevas religiones? Nacen nuevos movimientos filosóficos, nuevas corrientes humanistas. ¿Y saben lo que es más triste? Que nacen de personas que estuvieron en la iglesia cristiana. Que aquellos que conocen unos cuantos versículos y de esos versículos quieren sacar una doctrina. Y traen a muchos a confusión. Porque enseñan, les explican cómo funciona esto. Y muchos dicen son movidos. Y eso habla acerca de lo que dice Apocalipsis. En los últimos tiempos, en los postreros tiempos, se levantarán falsos profetas que darán testimonio y que incluso dice que a los escogidos los engañarán. Por eso que debemos estar preparados, por eso que debemos conocer bien la palabra de Dios. Por eso que Dios trazó el diseño definitivo para acercarnos a su presencia nuevamente y fue mediante la sangre derramada de un cordero inmaculado en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, la palabra de Dios nos dice que Dios determinó que una vez al año el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo para ministrar. Y entonces tenía que haber toda una preparación para entrar al lugar santísimo, para ministrar a Dios. El hombre tenía que bañarse, tenía que estar con sus ropas limpias, su mejor ropa, ¿ya? Tenía que estar santificado, sin pecado. Y antes de entrar, lo vestían, le ponían una capa con unas campanillas, le amarraban una soga a la cintura y el hombre entraba cruzando la cortina, el velo, para entrar al lugar santísimo. Si el hombre estaba bien, el hombre estaba vivo. Y prueba de ello era la campanilla que sonaba porque se estaba moviendo. Pero cuando las campanillas dejaban de sonar es porque el hombre había muerto. ¿Saben por qué? Porque los hombres no podemos ver cara a cara a Dios. Porque si no moriríamos. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, dice la Escritura. Y entonces Dios no quiere que usted esté lejos. Por eso es que cuando Jesús murió y resucitó, dice, algo ocurrió. El velo que dice, se rompió. ¿Para qué? Para que usted y yo ahora tengamos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Era necesario que Jesús fuera sacrificado como el Cordero inmaculado y que su sangre, que nos perdona de todo pecado y nos limpia de todo mal, pues comenzara a ser efectiva en nosotros. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús es poderosa? ¿Pero poderosa para qué? Algunas personas me dicen, para librarnos de las acechanzas del enemigo, del diablo.
para librarnos de todo mal, para hacer batalla espiritual, para hacer guerra espiritual y tener la victoria. ¿Para eso sirve la sangre de Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? La sangre de Jesús nos cubre, y vuelvo a repetir, para que usted pueda entrar a la presencia de Dios. La sangre de Jesús te cuida de que no mueras cada vez que tú entras delante de ese tiempo de intimidad con el Padre. Porque cuando el Padre te ve, ya no te ve con esa naturaleza pecaminosa, porque ve la sangre de Jesús que te cubre a ti. La sangre te cubre de Dios, te protege de Dios, porque sin Jesús nadie puede venir al Padre. Es por eso que cuando invocamos la sangre es para poder estar delante de Dios en su presencia. Ahora, ¿por qué no hacemos guerra espiritual o batalla? Porque su palabra nos dice, hermanos, mía es la victoria, dice el Señor. Si yo estoy contigo y tú estás en mí, ¿quién contra vosotros? Yo soy el Dios que te provee. Yo soy el Dios que te defiende. Yo soy el Dios que te asegura que no hay justo ni su descendencia que mendigue pan. Entonces nosotros declaramos la palabra de Dios si la conocemos, pero si no conocemos la palabra de Dios porque no tenemos intimidad con Él, entonces vamos a estar declarando nuestras propias palabras. Y nuestras palabras no tienen poder, no son poderosas para derribar, para plantar, para construir. Pero cuando nuestras palabras son en Cristo, en Dios, entonces tienen ese poder que Dios desata sobre nuestra vida. Traemos lo que está en el cielo y lo establecemos aquí en la tierra. Las Escrituras nos dicen que la sangre de Jesús tiene poder para librarnos de la ira de Dios, ya que es nuestra condición natural de pecado. Sin la sangre de Jesús que nos cubre, no podríamos acercarnos a Dios, a su presencia y permanecer vivos. Fue Jesús quien quitó el velo y nos permitió a nosotros hoy por hoy estar delante de Él. ¿Para qué más quiere el Señor que usted y yo permanezcamos en su presencia, en esa comunión? Bueno, su palabra nos dice, para que no te marchites. ¿Han visto ustedes en una flor, cuando esta no es recogido a tiempo, pasa su proceso en la planta, pero llega un momento en que esa flor comienza a marchitarse? O si es cortada, el proceso de descomposición comienza a ser más acelerado. Así es la vida también de los cristianos. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Muchos cristianos están entrando a un estado en que su vida está comenzando a marchitarse. ¿Por qué? Porque se han separado de Dios. Pero pastor, ¿cómo puede decir eso? Bueno, yo se lo digo a ustedes. Porque la palabra de Dios así lo dice. No basta el conocimiento que uno tiene. El conocimiento sin obediencia no es sabiduría. Y Dios no quiere solamente conocimiento, sino quiere sabiduría. Y que sus hijos sean sabios. ¿Cuántos saben que la iglesia ha instituido el tiempo con Dios? ¿Para qué? Para que no se marchite. Pero ¿cuántos están haciendo su tiempo con Dios? ¿Cuántos están reportando el tiempo con Dios? Ah, no, pastor, pero yo lo estoy haciendo. Pero Dios ha dejado un orden. Por favor, iglesia. Si nos salimos del orden de Dios y lo hacemos a nuestra manera, no estamos honrando a Dios. Dios dejó una autoridad que es su pastor. Y ese pastor le dice a usted que usted reporte. Y no porque nosotros queramos, sino porque queremos saber de verdad que usted tiene tiempo con Dios. Porque si nosotros como pastores sabemos que usted tiene tiempo con Dios, nuestras oraciones están siendo respondidas. Porque usted se está dejando cuidar. Pero cada vez que usted no reporta,
o simplemente pone amén a algo, entonces, ¿cómo saber que usted tiene tiempos con Dios? ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? La Biblia dice bien claro, por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde están tus frutos, amada iglesia? Hemos sido llamados a dar frutos y frutos en abundancia. Pero necesitamos estar conectados con el Señor de acuerdo a lo que su palabra dice. Vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, la comunión con Dios hace que los cristianos produzcamos mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Porque estás conectado con Dios, está en esa intimidad con Dios. Y ese fruto es para el reino de los cielos, no es para el pastor. Cuando usted viene aquí, no viene a tener un encuentro con el pastor Ángel, con la pastora Charito. Usted está viniendo a alabar a Dios, a tener un encuentro con su Señor. Y métaselo bien en la cabeza. Lo que a nosotros más nos interesa es que usted tenga una relación con su Dios. Porque Él le asegura que usted tenga frutos. Su palabra nos dice que debemos ganar almas para Cristo. Su palabra nos dice que tenemos que hacer avanzar su reino, que éste crezca. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de su nombre. No para el pastor, no para los líderes. No hacemos las cosas para los hombres, hacemos las cosas para Dios. Amada iglesia, por favor, métase esto bien en la cabeza. Yo he visto ministerios muy grandes, iglesias con 5,000 miembros, pero de repente el pastor falla y esa iglesia desaparece. ¿Y sabe por qué desaparece? Porque esas personas seguían al hombre y no a Dios. Lo mejor que usted puede hacer al venir a este lugar es tener una buena relación íntima con su Dios. Por eso es que ponemos mucho énfasis en su palabra. Es cumplir nuestra asignación de ir y hacer discípulos a todas las personas en todo el mundo, en todos los lugares de la tierra. Si nos enfocamos nosotros solamente en las cosas temporales, naturales, vamos a descuidar las cosas eternas que nos han sido asignadas a nosotros. Porque invertimos más de nuestro tiempo. El doctor Luna muchas veces da su testimonio. Yo antes tenía que estar metido en el consultorio varias horas, ahora no. Ahora la gente viene a mí y yo me organizo en el tiempo y los atiendo y siempre tengo tiempo para estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque su palabra dice, vuelvo a repetir, Deuteronomio capítulo 28, y estas bendiciones te alcanzarán. No dice que tú vas a ir a buscarlas, sino dice que ellas te van a buscar a ti por causa de que tú estás obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren estar sanos? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Entonces, ocúpate en las cosas eternas. Busca primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás os será añadido. Honra a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque su palabra nos enseña en el libro de Salmos, capítulo 19, verso 7. Perdón. Déjeme corroborar esta cita. Ya me entró una duda. Si no es el 109. Libro de Salmos. ...109, verso 17... Por favor. Verso 7, perdón. No, está bien, es verso 19. Verso 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, confiable, seguro, que hace sabio
al sencillo. Entonces Dios te está diciendo, yo soy confiable, yo soy perfecto, yo soy fiel. Y necesitas conocer mi palabra para que salgas de la simplicidad y puedas ser una persona sabia. El problema nuestro es que esta parte de aquí, de nuestra cabeza, tiene que conocer más de Dios. Por eso que en el libro de Romanos capítulo 12:2 dice, renovaos, renovaos mediante el conocimiento de la palabra de Dios para que comprobéis cuán buena y agradable es la voluntad de Dios. Perfecta. Pero nuestra mente tiene que ser renovada a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso solamente lo logramos al tener intimidad con Dios. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, hallaremos vida abundante. Pero por otro lado, aquellos que no se alimentan de la palabra de Dios van a ser consumidos por su falta de fe. Señor, ¿podrás hacer esto? Señor, ¿me ayudarás? Señor, ¿qué pasará? Y en el futuro, Señor, ¿qué va a ocurrir conmigo? ¿Qué va a ocurrir con mis hijos? Pero usted viene a la casa de Dios. Usted lee la palabra, usted escucha a Dios, tiene su tiempo de intimidad y esa palabra baja como una revelación y una confirmación a su vida. Y usted puede decir lo que Dios dice en su palabra. Señor, tú eres fiel y verdadero. Señor, tú me darás la victoria. Tu palabra dice que tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi ayudador, tú estás en mi pronto auxilio. Y ya no caminamos como el mundo camina, sino que ahora caminamos con los ojos de la fe. No necesito ver para saber qué va a ocurrir en mi vida. Porque tengo la palabra de Dios que se revela. Tengo la palabra de Dios que me hace ser una persona entendida. Jesús mismo, después de haber sido llevado al desierto y pastar 40 días, cuando viene el tentador para poner a prueba en las cosas naturales, ¿qué es lo que dice Jesús? Algo que usted tiene que aprender, algo que usted tiene que declarar, porque es muy poderoso. Escrito está. Por eso es que nosotros no batallamos contra el diablo, porque escrito está que él ha sido vencido y está bajo mis pies. No batallamos contra las circunstancias. ¿Qué ocurrirá en el Perú, en el mundo? Viene a decir los conflictos. Mi Dios es quien me sostiene. Él es quien me promueve. Él es quien trae la provisión en mi casa. No el mundo. Ya no caminamos con ojos naturales, sino caminamos conforme Dios dice en su palabra. ¿Lo está comprendiendo, amada iglesia? Tú y yo somos sostenidos por la palabra dada por Dios a través de su Biblia. Y somos sostenidos también cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros. ¿Usted quiere estar fuerte? ¿Usted quiere estar firme? ¿Usted quiere estar emocionalmente bien? ¿Usted quiere caminar en integridad? Entonces, conéctese diariamente de una manera dinámica con Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Para ir cerrando, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sustenta todo con el poder de su palabra. Y cuando el acusador viene, ¿sabes qué? Mira, Ángel hizo esto. ¿Sabes qué? Mira, Armando hizo esto. ¿Sabes qué, Señor? Mira lo que está haciendo tu siervo. Jesús, que está al trono, a la diestra del Padre, le dice: sí, pero yo derramé mi sangre por él. Y cuando Dios te ve, ya no te ve en esa condición de pecado, sino te ve en esa condición de santidad. Porque Jesús fue santo. Diga conmigo, santo. Y entonces yo estoy cubierto por la sangre y yo también soy santo ante los ojos de Dios. Y por lo tanto, estoy lejos de la ira de Dios.
y estoy presente en el favor y la misericordia de Dios. Entonces, mi Dios ya no está lejano, sino por el contrario, mi Dios dice que está atento. Sus oídos están, dice, atentos, prestos, para escuchar tu oración, para escuchar tu clamor, para escuchar tu acción de gracia. Porque usted tiene entendimiento, tiene comunión. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estás reunido en esta hora? Porque Dios te trajo, porque Él quiere tener comunión contigo. Póngase de pie. Pero no podemos tener comunión con el Padre si es que hay pecado en nosotros. Y la Biblia dice que todos los días nosotros pecamos, sea de palabra, de obra o de omisión. Si no le hemos predicado a alguien de Jesús, hemos pecado. Si hemos puesto una mala cara, hemos tenido un mal pensamiento contra nuestro hermano, ya hemos pecado. Pero para entrar al trono de su gracia, ¿qué tenemos que hacer? Cubrirnos con la sangre de Jesús y pedir perdón. Cierra sus ojos ahí donde usted está. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Cierra sus ojos, por favor. Haga silencio. Aquiete su mente. Dígale a su cerebro que esté tranquilo. Porque usted ha venido a escuchar a Dios. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, henos aquí, Señor Dios, como tu iglesia, como tu pueblo, Señor Dios, como tus hijos, que reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor Dios, pero venimos en esta hora, Señor Dios, a cubrirnos con la sangre de Jesús. Papito lindo, te agradecemos porque con cuerdas de amor nos has traído a este lugar. Y ahora tú nos ves, Señor, limpios, aceptos en Jesús, Señor. Yo quiero orar por mis hermanos, Señor Dios, y mis hermanas. Y quiero pedirte, Señor, que los libres de toda tentación, los libres de toda maldad, Señor Dios. Levanta cercos de protección alrededor de ellos, su casa, su familia, su economía, sus empresas, sus negocios, sus trabajos, Señor Dios. Espíritu Santo, háblales. Háblales. Háblales en esta hora. Mío eres tú, dice el Señor Dios. Te amé, te amo y te amaré. Porque aún antes de la creación del mundo, mis pensamientos estaban puestos en ti. Y yo te he traído este día para darte una asignación. Es que vayas y le hables al mundo acerca de quién soy yo. Padre, oro en el nombre de Jesús para pedir que tu Santo Espíritu, Señor Dios, empodere a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y ellos, Señor, puedan cumplir fielmente su asignación. Los bendigo, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y toda la congregación dice: amén. Amén.